Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos por aquí hoy. Hoy prepárense porque tenemos algo realmente especial. Ya saben que nos encanta compartir con ustedes pedacitos de nuestra vida, tanto momentos de trabajo como ratos de pura diversión. Y hoy tenemos una noche inolvidable para contarles. Hoy vamos a revivir una noche épica, un reencuentro que nos llenó el corazón. Nos juntamos con viejos amigos, gente que queremos muchísimo y que no veíamos desde hacía un montón. Imagínense la emoción. Risas, recuerdos, anécdotas, de verdad que fue una noche para guardar en la memoria. Así que pónganse cómodos, tomen algo rico y acompáñennos a revivir esta noche mágica. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y a formar esta comunidad tan linda que tenemos. Y si ya están suscritos, mil gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al vídeo. Todo empezó con un mensaje, un simple ¿están libres el viernes? Ya se imaginarán que cuando vimos que era bueno, no voy a revelar todos los nombres aún, mantendré algo de misterio, la respuesta fue un rotundo sí. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos todos juntos, que la emoción era palpable desde el primer mensaje. Era como si una corriente eléctrica recorriera el grupo de WhatsApp. Inmediatamente los mensajes empezaron a fluir, emojis de celebración, exclamaciones de alegría, preguntas sobre quién podría asistir. Era evidente que todos estábamos ansiosos por este reencuentro. Empezamos a coordinar, a decidir dónde nos juntaríamos, y la verdad es que nos costó ponernos de acuerdo porque todos tenían ideas geniales. Unos proponían un bar de tapas, otros un asado en casa de alguien, y hasta hubo quien sugirió una escapada a la playa. Al final, optamos por un lugar que nos trae muy buenos recuerdos, un pequeño restaurante italiano en el que solíamos celebrar nuestros cumpleaños hace años. Un lugar sencillo, pero lleno de significado. Se llama La Nonna y recuerdo que siempre pedíamos la lasaña de la abuela, era espectacular. Esa tarde la verdad es que los nervios me traicionaban un poco. Tenía esa sensación de cuando vas a reencontrarte con alguien que quieres mucho después de mucho tiempo. Esa mezcla de emoción, anticipación, y un poquito de miedo a que las cosas hayan cambiado. ¿Seguiríamos siendo los mismos? ¿Seguiríamos conectando de la misma manera? ¿Habrían cambiado demasiado nuestras vidas? Todas esas preguntas me rondaban por la cabeza. Pero en el fondo sabía que no había nada que temer. La amistad verdadera siempre permanece. Es como una planta que aunque a veces la descuidemos, siempre vuelve a florecer. Me vestí con mi camisa favorita, esa que me hace sentir seguro y confiado. Ande se probó varios outfits antes de decidirse por un vestido que le quedaba espectacular. Estábamos listos para la noche. Cuando llegamos al restaurante Ande y yo, ya estaban algunos de nuestros amigos esperándonos. Vi a lo lejos la silueta de Juan, uno de los más bromistas del grupo, y supe que la noche iba a ser divertida. El abrazo fue instantáneo, y qué abrazo. De esos que te recargan de energía, de los que te hacen sentir que estás en casa. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Las risas empezaron desde el primer momento. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Las mismas bromas, las mismas anécdotas contadas una y otra vez, pero que siguen haciéndonos reír como la primera vez. Juan empezó a imitar a nuestro profesor de matemáticas de la secundaria, era increíble cómo podía recordarlo tan bien. Y luego sacó a relucir una vieja historia sobre un karaoke desastroso en el que participamos todos. Casi muero de la vergüenza. Uno a uno fueron llegando todos los demás. Cada llegada era una explosión de alegría, un torbellino de abrazos y gritos de emoción. Éramos un caos organizado. El restaurante, que normalmente era un lugar tranquilo, se llenó de nuestras risas y nuestras voces. Los camareros nos miraban entre curiosos y divertidos, seguro que pensaban que éramos un grupo de locos. Pero a nosotros no nos importaba, estábamos demasiado felices de estar juntos otra vez. Me sorprendió ver a Sofía, que siempre había sido la más tímida del grupo, tan desenvuelta y segura de sí misma. Había cambiado mucho, pero seguía teniendo esa mirada dulce y amable que la caracterizaba. Empezamos a recordar viejos tiempos. ¡Cuántas historias! Nos reímos de nuestros errores, de nuestras torpezas, de las situaciones embarazosas que habíamos vivido juntos.
Recordamos viajes, fiestas, noches de estudio, tantos recuerdos. Ande y yo nos mirábamos cómplices, recordando cada detalle de esas épocas. Recordamos la fiesta de graduación, donde Pedro accidentalmente derramó un vaso de vino tinto sobre el vestido blanco de la directora. Fue un momento épico. También recordamos el día que intentamos cocinar una paella en la playa y terminamos quemando todo. La paella parecía carbón. Pero lo más importante es que a pesar de los errores y las torpezas, siempre estábamos ahí el uno para el otro. Uno de los momentos más divertidos fue cuando empezamos a recordar un viaje que hicimos juntos bueno, mejor no digo el destino, algunos de los involucrados no querrían que revele sus secretos. Digamos que fue un viaje lleno de aventuras, y de algunos percances. Imagínense. Éramos jóvenes, despreocupados, y con muchas ganas de explorar el mundo. Una combinación explosiva. Recuerdo que en un momento dado, nos perdimos en medio de la nada, sin GPS, sin mapa, sin nada. Estábamos a punto de entrar en pánico cuando, bueno, mejor les dejo imaginar el resto. Solo les diré que la historia terminó con nosotros cantando a todo pulmón en un autobús lleno de gente local. Una experiencia inolvidable. Recuerdo que estábamos tan perdidos que empezamos a sospechar que estábamos en un país diferente al que habíamos planeado visitar. Afortunadamente, un amable señor que hablaba un dialecto que ninguno de nosotros entendía nos indicó el camino de regreso. También recordamos nuestras noches de estudio. Éramos un grupo muy diverso, cada uno con sus fortalezas y debilidades. Pero juntos éramos imparables. Nos ayudábamos mutuamente, nos motivábamos, nos hacíamos reír cuando el estrés nos superaba. Cuántas noches en vela, cuántos cafés, cuántas pizzas. Pero al final, todo valió la pena. Todos logramos alcanzar nuestras metas. Recuerdo que María era la que siempre nos mantenía despiertos con sus chistes y sus historias. Y Pedro era el que siempre tenía la respuesta a las preguntas más difíciles. Éramos un equipo perfecto. Ande, por supuesto, también tenía sus propias historias que contar. Ella siempre ha sido la más aventurera del grupo, la que siempre nos animaba a salir de nuestra zona de confort. Recuerdo una vez que nos convenció de hacer puenting. Yo estaba aterrado, la verdad. No soy muy fan de las alturas. Pero Ande me insistió tanto que al final cedí. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Adrenalina pura. Al principio estaba paralizado por el miedo, pero luego, cuando me lancé al vacío, sentí una sensación de libertad indescriptible. Nunca lo olvidaré. Entre risas y recuerdos, la noche fue avanzando. La comida estaba deliciosa, la compañía inmejorable, no podíamos pedir más. Brindamos por la amistad, por los buenos momentos, por los que vendrán. Prometimos no dejar pasar tanto tiempo antes de volver a vernos. Decidimos que el próximo encuentro sería en la casa de campo de Juan, para hacer un asado y disfrutar del aire libre. También hablamos de organizar un viaje juntos a un destino exótico, para revivir viejas aventuras. Uno de nuestros amigos, al que llamaremos, mejor no lo llamaremos de ninguna manera, para proteger su identidad, nos contó que estaba a punto de casarse. Imagínense la sorpresa. Todos lo felicitamos, lo abrazamos, le dimos consejos, algunos más útiles que otros. La verdad es que nos hizo mucha ilusión saber que iba a dar ese paso tan importante en su vida. Le preguntamos cómo conoció a su prometida, cómo le propuso matrimonio, y todos los detalles de la boda. Estábamos muy emocionados por él. Otro de nuestros amigos, que siempre ha sido el más creativo del grupo, nos contó que estaba trabajando en un nuevo proyecto. Un proyecto súper interesante. Nos habló de sus ideas, de sus planes, de sus ilusiones. Todos lo apoyamos, lo animamos a seguir adelante. Sabemos que tiene un talento increíble y estamos seguros de que va a triunfar. Nos mostró algunos bocetos de su proyecto, y quedamos impresionados por su creatividad y su pasión. Ande y yo también compartimos con ellos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras preocupaciones. Les contamos sobre nuestro canal de YouTube, sobre los desafíos que enfrentamos, y sobre la alegría que nos produce conectar con ustedes. Nos sentimos muy afortunados de tener amigos así, que nos apoyan incondicionalmente, que nos escuchan sin juzgarnos, que nos hacen reír incluso en los momentos más difíciles. Cuando nos dimos cuenta, eran las tantas de la madrugada. El restaurante estaba casi vacío. Era hora de despedirse.
Nos abrazamos una vez más, nos prometimos mantenernos en contacto, nos dijimos te quiero. Fue un momento muy emotivo. Sentí una profunda gratitud por tener amigos tan increíbles en mi vida. Al salir del restaurante, Ande y yo nos quedamos mirando al cielo estrellado. La noche era perfecta. Sentíamos una profunda gratitud por la vida, por la amistad, por la oportunidad de compartir momentos como este. Fue una noche mágica, una noche inolvidable. Una noche que nos recordó lo importante que es mantener cerca a las personas que queremos. Nos tomamos de la mano y caminamos en silencio hasta nuestro coche, disfrutando de la brisa fresca de la noche. Y ahora, después de haber revivido esta noche épica con ustedes, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, la importancia de mantener viva la amistad, a pesar del tiempo y la distancia. Segundo, el valor de los recuerdos compartidos, que nos unen y nos hacen reír. Tercero, la importancia de apoyar a nuestros amigos en sus proyectos y sueños. Y cuarto, la gratitud por la vida y por las personas que la hacen más hermosa. También quiero agregar que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y valorar. No hay nada como tener amigos verdaderos que te apoyen en los buenos y en los malos momentos. Queremos agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó revivir esta noche. Nos encantaría saber qué les pareció, así que déjenos sus comentarios abajo. ¿Tienen alguna anécdota parecida que quieran compartir? Nos encantaría leerlas. Nos interesa mucho saber cómo mantienen vivas sus amistades y qué tipo de actividades les gusta hacer con sus amigos. Y por último, pero no menos importante, los invitamos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a seguir compartiendo con ustedes pedacitos de nuestra vida. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no olviden que la amistad es un regalo que debemos cuidar y atesorar. Hasta la próxima.